Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la acogida. Yo soy profesor de la Universidad de Antioquia. Recientemente terminé en la Agencia Nacional de Hidrocarburos mi labor como vicepresidente de operaciones, regalías y participaciones. Después de un regreso al mundo de los hidrocarburos, hice parte de la comisión de expertos que conceptó sobre las posibles implicaciones del despliegue del fracking en Colombia. Allí fue donde fui compañero de Mario. Y digamos que logramos como construir esa idea de cómo revitalizar la industria de los hidrocarburos en Colombia y cómo lograr unas rutas que fueran apropiadas. El decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, Julio Saldarriaga, les manda un afectuoso saludo a los colegas de la universidad y espera muy pronto estar por acá. Esperamos tener convenios de mutua beneficio que permitan los intercambios y avanzar en estas posibilidades. Dicho eso, pues pasaré al contenido. Ustedes me disculparán, hice un contenido como me gusta hablarle a mis estudiantes, porque básicamente nosotros buscamos transferir ese conocimiento. Esa es la responsabilidad de todos los docentes. Yo, más que ingeniero de petróleo, soy docente, y esa es mi naturaleza y lo que me gusta hacer. Pero también muy temprano en la carrera me fui al mundo del medio ambiente y de la hidrogeología. Yo volví a estar en el mundo de los petróleos por invitación del ministro de Minas de Colombia, el doctor Zamora, antiguo presidente de la NH, más por mi conocimiento como hidrogeólogo. Y ya después, bueno, juntar la hidrogeología y los petróleos fue un tema que me resultó particularmente beneficioso, en el sentido de que cuando buscan en el índice de investigadores de Colombia, solamente aparece un hidrogeólogo, un ingeniero de petróleos, con esas dos especialidades, y esa dignidad me había correspondido a mí. A modo de introducción, hoy en día los hidrocarburos entran como en un declive, y digamos que también tienen una mala fama. ¿Por qué? Porque la crisis climática está llevando a pensar en las energías renovables, pero las energías renovables también tienen implicaciones ambientales, e implicaciones ambientales severas. Por mencionarle algunos casos, ahorita lo que tenemos que ver con la generación fotovoltaica, necesitaremos algunos minerales como el teleluro de cadmio. De eso apenas hay 220.000 toneladas conocidas de reserva que están en la China, o la perovskita, o el fosforuro de galindio, con reservas tan pequeñas como las que ustedes ven ahí, 12.000 toneladas, 80.000 toneladas. Eso no es nada para garantizar una sostenibilidad en la transición. Si hablamos de la aerogeneración, estaríamos pensando que un aerogenerador de 12 megawatts pesa 600 a 1.000 toneladas. Y esas 1.000 toneladas son concreto, son sílice, son fibra de vidrio, son aluminio, y particularmente algunos minerales que hay que minar, que son como el cobre, el manganeso, el niobio, que son muy escasos. Y tendríamos que, para llegar a los propósitos tratados para el 2030, nos gastamos todas las reservas y después disminuye la disponibilidad. Eso sin contar que se vienen otras posibilidades y que de lecciones aprendidas de la industria de los hidrocarburos. La forma como se perfora y se desarrolla un yacimiento de hidrógeno blanco es la misma de un yacimiento de gas. Y el hidrógeno blanco es esa gran promesa de sostenibilidad. O mejor aún, ustedes que tienen actividades, digamos, magmáticas, no tan lejanas en el tiempo, la geotermia. Pero para hacer la geotermia, toda la tecnología es la que se utiliza en la industria de los hidrocarburos. Entonces, allí también hay una necesidad de establecer unas curvas de aprendizaje que nos permitan avanzar al futuro en clave de transición. Aprovechando la muestra que nos mostraba Mario ahora, esta es una formación en Noruega. De allí Noruega
que es una potencia en transición, está desarrollando todos sus hidrocarburos. Pasó de ser el país más pobre de Europa a ser uno de los más ricos del mundo, con los hidrocarburos que encontraron en formaciones como estas. Ustedes verán estas especies de cavidades que hay en la roca. Allí es donde están los hidrocarburos de los noruegos. De allí sacan hidrocarburos líquidos y gas que los han llevado a ser potencia en hidrocarburos. Ahora van a avanzar a las aguas profundas, porque allí precisamente saben que tienen esta misma formación y la transición ya, las barreras que se habían colocado en 2035 ya se vieron que no eran posibles. Entonces fueron corridas 15 años hasta 2050. Entonces los hidrocarburos todavía tienen como mínimo unos 25 a 30 años de vigencia porque ellos van a ayudar a hacer la transición, porque ellos van a ayudar a pagar la transición y el gas es muy posible que tenga 50 años más de vida. Continuando también, las tecnologías de fuente renovable no son tan limpias, pues además de necesitar minería, pues también contaminan. Esto es bastante discutido en el hecho de que si usted tiene un Tesla, se quedó sin batería, pues le mandan un carro que es un generador que funciona con gasolina. O si usted va un día a cargar su carro y está inundada la estación, pues usted no puede cargar. O las temperaturas bajan demasiado, las baterías colapsan. Entonces, por ejemplo, estos artilugios que utilizan los vehículos es para calentar el vehículo, ni siquiera es para moverlo, es para calentar el vehículo para que la batería funcione pues con los riesgos derivados. Y con los aerogeneradores hay una particularidad que las personas no han mirado en detalle y es que el aceite dieléctrico que utilizan es hexafluoruro de hidrógeno, es un gas sumamente contaminante, 28.000 veces más activo que el CO2. Y es muy común que se presentan fugas y se presentan incendios. Entonces, eso también comporta un riesgo sobre la naturaleza, sobre todo en épocas secas. Adicionalmente, traigo a recuerdo este artículo de la doctora Sonter, en el cual antes de la pandemia ya había publicado que para la minería que se necesita, para la transición energética, para cumplir las metas 2030, no tenemos suficientes minerales en el mundo. Necesitaríamos desarrollar 50 millones de kilómetros cuadrados de minería. Colombia tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, es 50 veces Colombia en minería. Y muchas de esas zonas en zonas de reserva, pues el gráfico es muy pequeño, pero República Dominicana es una de esas zonas. Una de esas zonas donde tenemos esos minerales del futuro. Cuba también, el 7% del cobalto de reservas del mundo está en Cuba. Entonces, ahora hablemos por qué, ¿cierto? O sea, por qué en el corto plazo los hidrocarburos aparecen como una promesa de tiempo contado, es cierto, pero ¿qué hace que un país se meta en esto? Colombia era un país que no figuraba en la producción de hidrocarburos. Si ustedes ven, la línea verde es el precio y la línea naranja es la producción de hidrocarburos de Colombia. Colombia empezó a ingresar en el mundo de los hidrocarburos cuando empezó a tener una industria pesada que dependía de los hidrocarburos. Y nosotros lo importábamos de países cercanos, de Venezuela o de Ecuador, que tenían y desde muy temprano hicieron parte de la OPEP. Pero cuando llega la crisis de los hidrocarburos y el embargo que los países petroleros impusieron a los grandes consumidores, se disparó esa necesidad de generar hidrocarburos propios. Y esto ayudó a que creciéramos en la curva. Colombia llegó a producir 1 millón de barriles de petróleo. Entramos en el club de los 20 cuando los precios estaban altos. Eso permitió un boom económico. Eso permitió que saliéramos, sacáramos a una gran parte de la población de la pobreza extrema y permitió financiar algo que para nosotros es muy importante, financiar la paz. Con el gobierno de Santos, financiar procesos de paz, financiar reintegración. Después los precios cayeron, había mucha oferta y después llegó el COVID y le dio una segunda golpe a los precios del petróleo, pero saliendo de la pandemia volvió el precio a crecer. De hecho, hoy el precio está cerca de 92, 96 y eso significa unos ingresos fiscales que son muy importantes para el país. Eso se configura en unas metas que es el mediano plazo. ¿De dónde salió ese petróleo? Hace 85 millones de años Colombia no existía. Existía el macizo, Ecuador tampoco existía, una parte de Perú tampoco existía, Venezuela muy poco. Y había un mar que era muy bajito, el planeta estaba mucho más caliente,
era mucho más ácido el agua y cuando los organismos morían pues caían al fondo del mar y no se degradaban, no había quien los consumiera ni quien los degradara, toda esa materia orgánica quedó acumulada. Después los sedimentos llegaban y bien lo explicaba Mario, la naturaleza nos da tres casualidades que se juntan: que haya suficiente materia orgánica, que la materia orgánica no se degrade, que sea cubierta por otros sedimentos, que lleguen más sedimentos después que haga que se profundice y a medida que se profundice se caliente y que se cocine. Lo suficiente, pero no mucho. Y eso pasó para estos países, todos los petróleos y gas que tiene Bolivia, el petróleo que tiene Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, pertenece a este mar de la Luna. Ahora, ese proceso de acumulación pasa esto es digamos que el diagrama clásico que nos enseñan a los ingenieros de petróleo. Esta roca se profundiza, se compacta y se cocina. A medida que es exprimida, alguno de esos hidrocarburos y agua salada que estaba cuando se formó el hidrocarburo o aguas dulces si fue en un sistema de lagunas, pues es expulsada hacia los sedimentos superiores. Y en esos sedimentos superiores, si ustedes le dan a la naturaleza suficiente tiempo, ellos se van a estratificar, van a ir migrando hacia la superficie, hacia la zona de menor presión, pero migran a diferentes velocidades. Primero al gas, que es una molécula más pequeña, más móvil, después va al aceite y el agua, que es más pesada, va por debajo. Si encuentra una trampa estratigráfica suficientemente potente, pues queda entrampado como en un domo. Entonces tendremos gas, petróleo y agua salada. Y en algunos casos el aceite sigue migrando con el agua salada y llega a superficie y tendremos algunas acumulaciones muy someras. En el caso de Colombia, pues ayer veíamos que aquí estaban buscando agua a 300, 400 metros, encontraban hidrocarburos. En Colombia tenemos casos de estos a 700 metros. Y si le damos más tiempo, si hay una grieta, llega a superficie y se presentan como yacimientos de asfalto. Vemos los regueros de hidrocarburos que sencillamente perdieron los livianos y tenemos asfalto. Todo petrolero quisiera encontrar un yacimiento como el que yo tengo en el bolsillo. Yo aquí tengo un pedacito de yacimiento, si quieren pasarlo y mirarlo. Este sería el ideal. O sea, cuando un petrolero encuentra esto, encontró un tesoro. ¿Por qué? Porque esta roca, si ustedes lo ven, todos esos punticos negros son hidrocarburos. La roca era humectada por el hidrocarburo, es decir, moléculas de hidrocarburo se deslizan sobre esas moléculas de hidrocarburo y se alcanza a recuperar el 25%. Todo el resto del hidrocarburo queda ahí. Pero es maravilloso, mucha porosidad, muy buena permeabilidad y humectación de aceite. Entonces ahí tendríamos un muy buen yacimiento. Si quieren, lo pasan, lo huelen y ven un yacimiento. Pero ese pequeño yacimiento necesitó bajar hasta el fondo. Y con unas técnicas especiales arponear la roca de tal manera que cuando se saca ese pedacito de roca yo sé en qué posición estaba y en qué dirección apuntaba, porque eso es importante para después. Y otros elementos importantes: la temperatura del yacimiento, las características que tiene. Y en ese sentido, pues bueno, estos son resumaderos que ustedes tienen. O, por ejemplo, en Colombia hay volcanes de lodo y en el volcán de lodo se ve una nata de aceite. Son hidrocarburos, en algunos casos muy jóvenes, que no son comercialmente atractivos. Pero para llegar allí necesitaríamos esta tarea, ¿cierto? O sea, lo primero buscar, encontrar dónde están las cosas. Después de encontrar dónde están las cosas, acumular toda esa geofísica. Hay geofísica que puede estar muy antigua como tienen ustedes y que tal vez necesita ser reinterpretada, pero hay otra geofísica que posiblemente no sea útil por una razón muy sencilla: fue tomada con métodos muy antiguos. Digamos, esa tecnología de acumulación, de interpretación era muy pobre. Entonces posiblemente les muestre como un zoom lejano, pero ahí no, tal vez haya que hacer otra. Se requiere la interpretación, se requieren los parámetros: viscosidad, temperatura de yacimiento, permeabilidad, características propias de las cadenas de hidrocarburos. Muchas veces la formación de la molécula no es tan importante como el conjunto con el yacimiento. Perforar, o sea, la única forma de saber si hay es perforar. Después de perforar, muchas veces estimular a la formación para que la formación ceda los hidrocarburos. Si se encuentran posibilidades comerciales, hay que establecer mecanismos de sacar ese hidrocarburo. Es posible que haya que inyectar fluidos, muchas veces agua,
Las aguas que tienen cierta afinidad con la formación son muchas veces aguas salinas que se pueden obtener de las mismas formaciones próximas. Conducir esos fluidos, allí lo que funciona es la reología. Ya pensamos en que el fluido se tiene que desplazar dentro de un tubo, hacer monitoreo constante de las presiones y una cosa muy importante que en los últimos 8 años ha surgido con mucha potencia es el salud y seguridad en el trabajo. La industria del petróleo es totalmente regulada, es una industria tecnológicamente de frontera. Y frente a eso, ellos van siempre en la vanguardia, pero también son juzgados por estar un poquito atrasados de la vanguardia. Y los derechos laborales, la salud y seguridad en el trabajo, la salud laboral está digamos, en el foco. Y de allí, digamos que llega ese gran respaldo que es la norma. En el caso de Colombia, esto es una ley del Estado que dice cuáles son todas esas características que se deben cumplir, quién los vigila, cuáles son las herramientas llamémosla, de punición en caso de que no se cumpla y cómo se distribuyen los dineros, porque allá está el gran porqué también. O sea, generar una renta que ayude a que el país avance. Eso si lo distribuimos en fases, pues tendríamos la fase de la geofísica, obtener esas radiografías que me dan indicios, perforar, hacer pruebas. Si yo encuentro acumulaciones, hay que sacar el hidrocarburo o el gas. En algunos casos lo quemamos porque lo tenemos en localidades muy lejanas y digamos, no da tiempo ni resulta costo eficiente transportarlo. Pero si tiene potencial, desarrollamos las facilidades de producción. Si ya pasa a fase comercial, pues sencillamente hay que pensar en desarrollar todas las facilidades de producción y hacer seguimiento a esa producción, llegando a unidades que son bastante grandes. Después de eso, los yacimientos van perdiendo energía porque sale el gas, porque la presión hidráulica que tenían se desgasta, porque los hidrocarburos que son muy compresibles se inflaron y ya no se van a inflar más porque quedaron humectando la roca. Entonces hay que establecer algunos mecanismos de levantamiento o de incentivar o reactivar la energía del yacimiento, inyectando, por ejemplo, vapor. Ya cuando el yacimiento no da más o no resulta costo eficiente el proceso, hay que cerrarlo y hacerle un cierre técnico. Con esta, pues no es precisamente una lápida, lo llamamos la placa de cierre donde queda toda la historia. Esas placas son en acero y ese acero está para que si en 200 años alguien busca el pozo, sabe que ahí está y tiene la información principal del pozo. Total, cuando se hace una operación de estas para una sola operación, hay que identificar una matriz de diseño como estas. Ahí ustedes ven 8 actores, cada uno con 3 roles y para 56 actividades. Entonces, planear eso necesita mucha ingeniería, mucha concurrencia de conocimientos y sobre todo mucha planeación y coordinación. Porque finalmente, ¿qué está buscando el Estado a partir de eso? Tener un banco que son esos hidrocarburos que están abajo y tener una contabilidad de sus reservas. Esa contabilidad de reservas le dirá, hay unos recursos prospectivos. Esos recursos prospectivos sabemos que habían resumaderos, sabemos que en algún momento se perforó y se encontraron hidrocarburos, sabemos que los vecinos tienen hidrocarburos. Entonces, unos recursos prospectivos con ciertos niveles de probabilidad. Hay unos de ellos que sabemos que los podemos explotar, pero hay que gastar más de lo que recuperamos o sencillamente tuvimos una situación ambiental que no permitió seguir con el proceso o con la sociedad no se lograron los consensos. Entonces esa reserva está ahí, pero es contingente. Yo no la puedo valorar todavía, entonces tampoco la puedo contar en mi banco. Solamente cuáles puedo contar, las que son probadas, probables o posibles. Esos son los volúmenes que yo sé que están allí y cada P significa un nivel de probabilidad de que yo saque eso. Entonces, las posibles es que yo sé que están allí y si el precio aumenta a 80 los puedo sacar. ¿Qué pasa con las probables? Yo sé que están allí, yo sé que las puedo producir por debajo de los 80, pero sencillamente lo voy a dejar para un desarrollo posterior. Voy a estar produciendo 5.000 barriles y no me voy a pasar por un asunto que ya les explico que tiene que ver en nuestro país con las regalías. Y las pruebas son las que están y que yo cada año liquido ante el Estado
para que se haga un informe de estos. Este informe es el informe de recursos y reservas. Esta información ustedes, por ejemplo, la pueden encontrar en la página de la NH para todos los años. Y esto es el Banco del Estado. Ellos con eso en el marco fiscal de mediano plazo, ellos dicen cuánto dinero les va a ingresar de los hidrocarburos, saben cuánto pueden hacer en préstitos internacionales. Llaman la inversión extranjera para que la inversión extranjera haga parte de este proceso. Pero llegar allí necesita toda una estructura. Lo primero, unas bases de datos, unas bases de información que cumplan estándares. Eso es el modelo de datos petrotécnico. Entonces, acumular la información que tenemos, actualizarla, llevarla a estándares y tenerlos en un sistema de información. Posteriormente, tener sistemas de conteo, o sea, cuánto produjo usted hoy, cuánto liquidó y cuánto no entregó. Y pozo por pozo, Colombia tiene 26.000 pozos, de los cuales tenemos 16.000 activos. Y pozo por pozo nosotros contamos cuántos hidrocarburos producen al día. Y diario estamos liquidando. Y esa situación, digamos que para alcanzarlo hay que meterle mucha tecnología. Recientemente implementamos los mecanismos de monitoreo satelital utilizando imágenes de alta resolución, pero ahí vemos la foto, ¿cierto? O sea, nosotros no sabemos quién está allá debajo del árbol haciendo qué, y para ello, pues sencillamente tenemos que monitorear con telemetría. Los sistemas de comunicación celular permitieron eso, esos puntos que tienen ustedes ahí son los puntos de comunicación que tiene Colombia. Hay unas zonas que tienen muy poquito y otras zonas que tienen mucho, pero eso nos permitiría hacer monitoreo satelital. Lo otro también, hacer un seguimiento a la producción. Los operadores en general son operadores serios. Como les digo, es una industria sumamente regulada, pero no falta que algún ilegal actúe sobre la operación. Por ejemplo, este caso que les muestro es una operación, tomamos una imagen de radar por la noche para ver las facilidades que estaban allá porque nos llegó la información que se estaban llevando los tanques. O sea, tanques, tubos se los estaban llevando, tomamos la imagen de noche y a los 2 días tomamos una imagen de día y la imagen de día efectivamente mostró que se llevaron los tanques. Porque usted deja un tanque vale dinero y se lo llevan o lo montan en un camión y se llevan el petróleo. Pero también hay que estar preparados para para la irrupción de nuevas condiciones. Actualmente Colombia suscribió en la COP26 un compromiso en el cual Colombia va a reducir para el año 2030 el 50% de las emisiones. Y de ese 50% significa que el sector de los hidrocarburos va a bajar el 90% de sus emisiones. ¿Dónde se producen esas emisiones? En la quema de teas, en las emisiones fugitivas y en los venteos que se hace de gas. El Banco Mundial había seleccionado como país líder a México, era el que tenía la reglamentación más avanzada, pero no habían avanzado en implementación. Después Colombia era el que más había avanzado, teníamos todos estos mecanismos de monitoreo, entonces seleccionó a Colombia. Ahora, pues casualmente hablando ayer con un colega me dijo, bueno, aprobaron para Latinoamérica una partida muy grande y es interesante que cualquier industria que salga con el ADN de bajas emisiones de gases de efecto invernadero o carbono neutralidad. Y una ventaja es que acceda a recursos de Banco Mundial para desarrollar estos procesos con una base técnica muy importante. Si nosotros lo vemos realmente, pues es fácil, ¿cierto? O sea, sería como tener mucha tecnología. Estos son cámaras fijas en los campos que nos permiten monitorear. Monitoreo con drones, con unas tecnologías especiales en el que sencillamente el dron va siguiendo unas reglas de operación. Y monitoreo con expertos. Por ejemplo, este caso ya es el caso contrario. No es que se hayan llevado el campo. Abren las facilidades de operación. El operador estaba a 40 días de cumplir el inicio de operación y le faltaba montar todo el entable y efectivamente a través de las imágenes de satélite pudimos observar que efectivamente cumplió. Él montó el campo, en 40 días ya estaba operando, instalación de cámaras fijas o monitoreo con dron. Obviamente eso necesita tecnología, pero es una tecnología que hoy en día está accesible, pero hay que construir esa escala de conocimiento, ¿cierto? ¿Cómo vamos a lograr acceder a ellas? ¿Y a dónde? A tener ese gran cuadro de control. Ustedes ven aquí
Los 26.000 pozos se monitorean día a día, sabemos cuántos están activos, cuántos están inactivos, cuándo se le está cumpliendo el tiempo de inactividad y se va a hacer cierre técnico, si no hay que hacer un proceso sancionatorio y multa, pero también minuto a minuto saber cuánto petróleo, gas y agua está produciendo cada pozo. Y esto, pues, esto es una filmación de pantalla de los sistemas de control que se tienen para 16.000 pozos activos. Igualmente, cuando empezamos ese proceso de modernización, pues llegan, hay ofertas de todas partes. Esta es tecnología que ya se vende y nos mostraban estos centros de monitoreo que son bastante potentes. Realmente nosotros montamos una cosa mucho más modesta, pero mucho más funcional que las otras. Esto funcionaba con 12 ingenieros, pues ahí está el presidente Zamora, el compañero de tecnologías y yo, y a un costo que era una quinceava parte de lo que nos habían ofrecido. Porque muchas veces aprender haciendo es mucho más económico y eficiente que comprar hecho. Adicionalmente, eso no quita que el trabajo pragmático haya que hacerlo, el empírico, hay que ir al campo. Este es un trabajo que hicimos visitando un campo donde se estaba haciendo una operación de estimulación hidráulica con expertos en medicina del trabajo. ¿Por qué? Porque habían temores de la gente que eso generara dificultades en los alrededores. Por último, pero no menos importante, la formación de personal. Yo todos los semestres, yo doy una materia que se llama recursos naturales, llevo los ingenieros ambientales, los llevo a los pozos petroleros, porque tal vez, como nunca, los ingenieros ambientales, los ingenieros civiles, los hidrólogos, los hidrogeólogos, tienen un compromiso con que estas labores se hagan, pero que se hagan bien. Hoy en día está mucho más adelante. Y bueno, los estudiantes ya me reclaman esa oportunidad de poder conocer esos métodos extractivos que muchas veces se habían generado por temas infundados. Ustedes dirán, es fácil, ¿cierto? Pero no crean que llegamos allá sin recorrer un camino de dificultades. Yo hago como este cartoon, esta caricatura de cómo fue el proceso. La industria de los petróleos en Colombia empieza produciendo petróleo, saque petróleo y produzca dólares. Pero inicialmente, ¿qué teníamos? Información que no estaba agregada, información que no tenía estructura, no teníamos la suficiente capacidad instalada y adicionalmente teníamos que avanzar en el desarrollo de competencias. Es muy normal en la industria de los hidrocarburos que llegan expertos de todas partes del mundo, pero ellos no traen digamos, ese corazón con la tierra que desarrolla la persona que es de la tierra. Entonces yo eso lo digo como el principio en el que todo era tinieblas, todo era un páramo árido donde teníamos muchas dificultades y mucha soledad frente al tema. De allí se empieza a desarrollar una clase endógena, pues de la época de Mario, la mía, ya hace unos tal vez, pues contando nuestra edad, 10 años, 15 años, póngale 40, 50 años, y empieza ese ingeniero que inicialmente era muy empírico, pero que empieza a establecer esas reglas propias. Frente a esas reglas propias, no contábamos con tecnología, la información se hacía en papel, se nos perdía, no había georreferencia, no habían índices de esa información. Y extrapolábamos, si en Texas lo hacen así, aquí lo vamos a hacer acá, tal vez no sea tan fácil. Entonces yo les presento al protoingeniero de petróleos, estábamos inventando la rueda, pero tocaba, como nosotros decimos en mi país, abrir trocha. ¿Qué pasa? Empieza a haber una función operacional, pero esa función operacional tiene dificultades. ¿Por qué? Porque la comunicación se hacía por legajos, a uno le decían, páseme la carpeta de tal proyecto, eso eran pues un cerro de papeles totalmente ilegibles, difíciles de hacer, las curvas de producción se hacían en papel y la trazabilidad de los procesos del gestor era muy lenta. Entonces eso se volvió un nudo gordiano y ese nudo gordiano llevaba dificultades, porque cuando la información se pierde no tenemos apoyo para la toma de decisiones. Muchas veces eso en qué quedaba, en lo que yo llamo el ingeniero quemado. Muchas veces no solamente es el ingeniero quemado, sino el ingeniero crucificado, porque entonces sencillamente él no tiene los mecanismos y queda con problemas legales. Queda con problemas legales porque esos son recursos del Estado. La versión 2.2, ¿cómo nos llega?
con el ejercicio de actividades basadas en procesos y ya empezar a que haya una normatividad de respaldo, una congruencia con la normatividad ambiental y adicionalmente unas jerarquías. Las jerarquías no dicen que este manda y este obedece, no, las jerarquías quieren decir que ante la norma todos somos iguales y que la congruencia de normas debe cumplirse en todos los niveles. Frente a eso, pues digamos, esas eran como las grandes tablas de la ley. Es muy importante que la norma se desarrolle sincrónicamente con el ejercicio. Ya el ingeniero es un ingeniero pragmático que ya va a trabajar basado en procesos, empiezan a haber sistemas de información, pero se almacenan en discos. ¿Y qué pasa con eso? La información también se pierde, el computador se volvió obsoleto, se quemó, guardaron en un disco duro y el disco duro se perdió, los discos ópticos los botaron. En cuanto a los procesos, pues ya hay una subordinación, ya hay una concurrencia, pero seguimos trabajando con muy todavía como cambiamos la carta en papel, la cambiamos por el email y aún así no queda esa trazabilidad. Y allí pues vamos a tener como un ingeniero tramitador, se vuelve una especie de notario, se vuelve él va con papeles de acá para allá, trata de empujar las cosas y finalmente también termina siendo objeto de los organismos de control, porque sencillamente esa labor no tenía lo suficiente para procesarla. Llega el momento 3.0, el momento 3.0 llega con los sistemas de control y con los procesos, pero procesos automatizados, donde ya pensamos en que tenemos data lake, tenemos lagos de datos, tenemos sistemas de información integrados. Frente a eso ya, por ejemplo, el monitoreo satelital, el monitoreo con drones, el procesamiento paralelo, empiezan a hacer esos aportes importantes. Los centros de control como fundamento del intercambio de información y de la conservación de la información. Es complicado porque es muchas cosas al tiempo. Hoy en día le preguntamos a la gente y la gente ya está procesando inteligencia artificial, pero muchas veces resulta ser un peligro porque no se da cuenta que la inteligencia artificial miente con seguridad y elegancia. O sea, le hace el trabajo, pero él no tiene la posibilidad de valorar ese trabajo. Ese es uno de los riesgos principales. Y finalmente también terminamos peleando un poco con los sistemas, pero los sistemas van a ser los que nos van a dar ese paso. Ustedes digamos que tienen este momento que es una muy buena oportunidad de nacer con un ADN sostenible, con un ADN tecnológico y aprendiendo de los errores pues, que otros cometieron para no cometerlos, también de los éxitos que los otros tienen, que los otros obtuvieron para ustedes hacerlo mejor. Esta diapositiva no, pues no es ni mucho menos la explicaré, sino que todos los procesos siempre hay que pensarlo como un proceso, siempre hay que pensarlo como un guión de una película, siempre hay que pensarlo como cada uno de esos momentos, en qué momento habla en qué momento sube la luz, cuál es la escena que se hace de noche, cuál es la que se hace de día, cuáles son las cámaras que se necesitan, cuáles son los tiempos que se van a manejar. Y en esto que era un solo cambio, ustedes verán que aquí lo regulatorio y lo económico aparecen unas X. ¿Por qué? Porque es que finalmente la industria de los hidrocarburos, el recurso más necesario y más costoso es el que no se tiene. Y la industria de los hidrocarburos, es mejor tener hidrocarburos que comprar hidrocarburos, eso es definitivo, pero, y por eso es un gran pero, en Colombia lo diseñamos, la renta de la industria petrolera, la diseñamos como regalía. En su momento eso sirvió para desarrollar regiones, para dar empleo, para motivar el cambio digamos, del ingreso de la riqueza, multiplicamos el PIB, pero eso no siempre es tan viable. ¿Por qué? Porque en las regalías, ustedes ven, hay unas curvas en las cuales si el productor produce menos de 5.000 barriles, tiene una regalía del 8%. Entonces, alguien que tiene capacidad de producir 100.000 barriles, prefiere 20 campos de 5.000. Entonces allí, a pesar de que sirvió para el desarrollo del país, incentivaba la producción baja. Noruega, ¿qué hace? Produzca todo lo que quiera. Grandes productores, 1.000.000 de barriles, no les cobro regalías. Y lo que hago es que les cobro impuestos. Y claro, el modelo de ellos resultó fabuloso, solamente que cuando se va a implementar ya es tardío para el caso colombiano. ¿Hacia dónde recomienda? Pues yo les recomiendo, digamos, de este curso que he tenido por esta industria, hacia dónde avanzar. Unos sistemas de información potentes.
donde con la información poquita que tienen la van estructurando cumpliendo estándares. Que ustedes se puedan comunicar, que sean horizontales, eso nos pasaba mucho a nosotros. El sector de los hidrocarburos era el más rico del sector minero energético. Entonces siempre estaban, pues acostumbrábamos a mirar a los otros sobre el hombro. No, son complementarios. El sector ambiental no es una talanquera, es un cooperante del proceso. El sector social es un cooperante del proceso. Bases de datos georreferenciadas, eso es absolutamente importante hoy los sistemas de información geográfica, la geomática son las ciencias de soporte. Tener esas zonas de interés, sobre esas zonas de interés desarrollar proyectos paso a paso. No todos de una vez, no los más, digamos, los más atractivos. ¿Por qué? Porque eso calienta las zonas. No, calentar las zonas es nosotros llamar el interés de los que invierten, llamar el interés de la misma comunidad dominicana, de los estudiantes, para hacer estudios allá, para hacer tesis, para mejorar el conocimiento y diseñar esos proyectos que van a ayudar a que se vayan convirtiendo como en unos data room, como en unas bibliotecas de datos. Así empiecen con poquitos datos, pero datos firmes, de tal manera que puedan llegar a tener un mapa de tierras. Este sería el segundo paso, un mapa de tierras donde tienen ya las zonas calientes con unos cuadritos donde tienen mayor conocimiento, y esos cuadritos son unas hojas de vida. Pero cuando llega un inversor extranjero, cuando llega alguien de aquí que se quiera, de República Dominicana, va a mirar esa hoja de vida, va a ver cuáles son las restricciones ambientales, va a ver cuál es el conocimiento que hay de la geología, va a ver si tiene que interpretar geofísica, va a ver si tiene que hacer geofísica. Y a partir de allí construir ese apilamiento de datos, que son los que usamos las personas que trabajamos con sistemas de información geográfica, donde tenemos capas de información, pero esas capas de información es la cuarta dimensión. ¿Para qué? Porque finalmente uno que buscaría, ojalá un proyecto piloto para aprender, para desarrollar esas técnicas, para empezar a hacer como esas pequeñas maquetas. Pues yo creo que ustedes ya con lo que mostró Mario, pues ya tienen una base, porque es que un modelo de estos requiere mucho conocimiento, requiere mucha interpretación, inclusive levantar información nueva que les pueda contribuir a eso. Como conclusiones, ¿qué pensaríamos? Todos juntos trabajando por un propósito. Eso es lo mejor. Puede ser que alguien solo llegue más lejos, pero llega solo. Y finalmente se pierde en la selva, se murió y a nadie le importó porque ni siquiera se dieron cuenta. De cara al ciudadano, información que sea legible, accesible y creíble. Muchas veces los ingenieros de petróleos teníamos esa función, hablar como en una lengua extraña que nadie nos entendía. No, hay que explicarle a la gente qué es ese recurso, cómo se accede y cuáles son las implicaciones, que sea accesible, que tengan derecho. Yo por ejemplo, en mi país pedí alguna vez, haciendo mi tesis doctoral, pedí datos de Ecopetrol para estudio de acuíferos. Nunca me llegaron. Es más, nunca me respondieron ni siquiera a decirme no le voy a entregar los datos. Entonces uno dice, no, ¿por qué? Debería ser accesible, porque inclusive lo mío le sumaría conocimiento y valor a lo de ellos. Y que sea creíble, obviamente, pues yo puedo, si yo manejo el conocimiento, yo puedo colocar allí cualquier cosa. Pero si la información es falsa, eso se castiga y se castiga duro. Cuando llega otro que sabe más o que sabe igual y se da cuenta que hay algo que no es preciso. Fortalecer la capacidad institucional, eso es muy importante. El Estado debe conocer un poco más que las personas que él controla. Muchas veces veíamos también en el sector de los hidrocarburos, llegaban las personas de la corporación ambiental que hacía control, y el funcionario de la corporación ambiental, una sola persona con una libretica, y el petrolero llegaba con un experto en hidrogeología que se acababa de bajar del avión de Texas, otro experto en geofísica. Entonces sencillamente lo apabullaban y él no tenía forma de controlar. Fortalecer la capacidad endógena en los territorios, formación de personas en los territorios en toda esta multicapa. Reconocer fronteras tecnológicas, hay cosas que ya están hechas, ¿cierto? O sea, ahí se puede acceder muy fácil a ellas, actualizar la regulación y tener unas líneas base en el territorio que permitan reconocer esas situaciones. Esas serían mis conclusiones, pero no puedo dejar de hablar. Visité algunos pozos que ustedes tenían y había leído alguna información de referencia.
revisando esa situación hay una cosa, un tema que como ingeniero de petróleos e hidrogeólogo me llamó mucho la atención. Lo primero, los hidrocarburos tienen una descripción de pesados y viscosos. Lo que vimos en el campo es aparentemente distinto. Entonces, ojalá poder accesar en el fondo de la formación esos pozos y sacar una muestra que no esté meteorizada, que no haya sufrido alteración. El mismo color de los hidrocarburos es este. Esto es del Golfo de México. Entonces este color realmente pertenece a un crudo relativamente mediano. La apariencia de la gota en el agua, a pesar de que genera emulsiones, aparecen estas goticas flotantes, que posiblemente sean una gravedad API más apropiada que la registrada. Y lo que me llamaba la atención como hidrogeólogo es que el pozo que está más arriba, pues sencillamente presenta flujo, y el pozo que está más abajo tiene burbujeo de gas, mucho más burbujeo de gas, pero no presenta flujo. Si eso fuera el nivel freático levantando esos fluidos, sería el contrario. Entonces es posible que haya algo que aquí le esté sumando presión a esta columna del que está más alto que el otro. Un tema interesante y muy bueno desde el punto de vista de la seguridad ambiental, porque quiere decir que al menos en la cercanía a la superficie no hay una falla estructural sobre el pozo, una falla geomecánica que sería grave, y que hay un mecanismo de presión que está impulsando esos hidrocarburos. Otro tema que es importante es que esas ventanitas son para utilizar, ¿cierto? O sea, es posible que los fluidos y las permeabilidades y porosidades que hayamos visto presenten unos potenciales más altos, pero hay que verlo en la formación, con la temperatura de la formación, a la profundidad de la formación y sacando muestras frescas. Estos son algunas referencias de un trabajo hecho en la Universidad del Perú, en la Universidad Central del Perú, donde muestran las ventanitas. Yo corto con la gravedad API y me dice cuáles son las ventanitas con las cuales se podría explotar esos hidrocarburos. Y nuevamente, recorriendo a la relación entre la viscosidad y la gravedad API, los fluidos de ustedes tenían una apariencia como esto. Entonces uno dice, bueno, qué interesante que el fluido también le está respaldando a uno esa, esa hipótesis de que allí hay muchas posibilidades. Y finalmente, que yo podría decirle, yo no me siento en el derecho ni con la capacidad de decirle, mire, la ruta es esta, el guión es este. Pero desde el punto de vista de operaciones unitarias y desde el punto de vista de implementación de procesos, esto es como escribir el guión de una película. Y cada una de estas líneas, cada una de estas actividades, desde que se hace la perforación exploratoria, desde que se encuentra posibilidades de producción, desde que se hace recobro mejorado, con unas bases de información que se tienen, con unos estados del arte que existen en el mundo, con el desarrollo de conceptos propios y adecuación de conceptos, y con una orientación hacia dónde se va, digamos que es la posible ruta que pueden recorrer ustedes para desarrollar una industria soberana y sostenible de los hidrocarburos en República Dominicana. A todos muchas gracias y bueno, creo que me fui muy largo y no dejé tiempo para que podamos con Mario resolver algunas preguntas si las tienen, pero muy agradecido. Y la presentación, pues Gregorio, repártela como consideres que sea necesaria.